Igualdad patrimonial, documentos comerciales, lo vimos con Rosa, la anterior. ¿Y cómo estuvieron con los documentos comerciales? A ver, lo claro es lo siguiente. Yo a ustedes hoy les tendría que dar variaciones patrimoniales. Pero si no tienen claro igualdad patrimonial o documentos comerciales, lo podemos conversar. Así que, como quieran, me dicen, y si no largo con lo que tengo que largar. ¿No? Siempre son tan participativos así, que contestan tanto. Por favor, hablen de uno, porque si no se pisan las voces y... Bien, copado. Antes que nada, ¿no? Yo esta materia la aprendí hace un montón. Muchos años. O sea que, en realidad lo que van a aprender hoy son ustedes, no yo. Así que estaría bueno que ustedes vayan participando, porque si no yo empiezo a darlo como lo doy y a lo mejor los que pierden son ustedes, pero bueno, no importa. Largo entonces con la clase que tenía prevista para el día de hoy. Así que voy a compartir pantalla. A ver. Por eso, dentro de las cosas que les decía, los jueves, que tienen conmigo, va a ser siempre el mismo link. Y siempre vamos a comenzar 17:15, al menos los próximos 4 jueves, porque les doy un tiempito para que se conecten. ¿Sí? Así que si se tienen que demorar un minutito más, no pasa nada. Bueno, tal como les hablaba, hoy vamos a ver variaciones patrimoniales, ¿sí? Teniendo presente lo que ya vieron el otro día con Rosa, ¿sí? Lo que vieron con Miguel, que hablaron de la igualdad patrimonial. Me imagino que a estas alturas ya saben perfectamente qué es el activo, qué es el pasivo, qué es el patrimonio neto y cómo está conformado. Entonces, lo que vamos a saber de que, a modo de introducción, que el ente realiza operaciones, ¿no? Y también surgen hechos económicos, que estos hechos económicos, juntamente con estas operaciones, lo que van a poder generar son variaciones patrimoniales, ¿no? A ver, una operación que realiza el ente puede ser tranquilamente la compra-venta de las cosas que hace, ¿no? Puede surgir un hecho económico que caiga un rayo y me genere que la empresa se me prenda fuego un depósito. ¿Qué tipo catastrófico? Bueno, pero son cosas que pueden pasar. Y eso puede generar variaciones patrimoniales. Y cuando hablamos de variaciones patrimoniales vamos a poder determinar que hay de dos tipos. Las permutativas o cualitativas, que no van a afectar la cuantía del patrimonio, ¿no? La modificación que va a tener que ver va a ser en la calidad, ¿sí? Es decir, va a seguir teniendo el mismo valor, pero a lo mejor en vez de ser remeras van a ser pantalones, en vez de plata van a ser autos, ¿sí? Cambia la calidad o la cualidad. Y por otro lado vamos a encontrar aquellas que vamos a denominar modificativas, porque modifican el patrimonio neto y lo hacen en calidad, ¿no? En cantidad, perdón. Entonces estos sí van a afectar la cuantía. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces vamos a hablar de las variaciones patrimoniales y sabemos que están. Vamos a empezar por una, ¿no? Las permutativas o cualitativas. Y tal como decíamos recién, estas, ¿qué tienen? Fíjense, ¿sí? Es una permuta, es un cambio, y se supone que en una permuta yo no gano ni pierdo, sino que es algo de alguna forma empatado, ¿no? Y cualitativa, es decir, que cambia la calidad, pero en realidad sigo teniendo la cualidad de las cosas. No me altera el patrimonio. Un ejemplo de esto vamos a tomar, que puede ser una apertura de una cuenta bancaria depositando dinero en efectivo. ¿Y a qué nos referimos con eso? Vamos a tener una determinada suma de dinero en nuestro poder, ¿sí? Supongamos 2.000 pesos, y todos sabemos que para abrir una cuenta corriente, una caja de ahorro en un banco, lo primero que tengo que hacer, además de los trámites bancarios, voy a tener que depositar una determinada suma de dinero, cualesquiera que sea, o el mínimo que me requiera el banco, para, de alguna forma, tener un saldo, ¿no? Para validar la cuenta, voy a tener que depositar algo. Entonces, lo que va a ocurrir con esto
es que va a subir y bajar el activo por el mismo valor. ¿Y a qué me refiero a subir y bajar el activo por el mismo valor? El dinero en efectivo que ustedes tenían en el bolsillo, quizás lo conocieran como caja, fondo chico o dinero en efectivo, y ahora va a formar parte de otra cuenta que se llama Banco La Nueva Era, cuenta corriente. Entonces esos 2.000 pesos que yo tenía en efectivo ya no los tengo más, pero ahora sí lo tengo en esta cuenta que denominamos banco, el que fuera. ¿Sí? Vemos que el activo y el pasivo hay una fluctuación de dinero, pero se termina balanceando y queda en el mismo lugar, ¿no? Dentro del activo. ¿Se escucha bien o hay mucho ruido ambiente? ¿Se escucha bien? Ok. ¿Se escucha bien? Pero hay un poco de ruido ambiente, las dos. Sí, ¿no? Sí, sí, las dos. Sí, me estoy dando cuenta que alrededor esto es un caos. Porque si no se escucha bien, cuando se corte esto, me voy a otro lado a transmitir que haya menos ruido. Pero háganmelo saber. Bien. Igual van 27 minutos, nos quedan 13 hasta que se corte. Entonces lo que vimos, que esta es permutativa cualitativa, porque si bien cambia el dinero donde está de lo que tenía en el bolsillo, está depositado en una cuenta corriente, pero es por el mismo valor. No hay ni pérdida ni ganancia metida en el medio. A ver, ¿qué pasa si yo compro un auto, ¿sí? Un rodado para la organización, en cuenta corriente? Es decir, voy a mi proveedor de autos, digo, che, me voy a llevar el Lamborghini ese que tenés ahí para hacer el reparto de las camisas que estamos fabricando. Y después paso y te firmo los pagarés. Me llevo ahora en cuenta corriente. Después paso y te lo pago. Vamos a ver qué es lo que va a ocurrir. Va a subir el activo porque el auto ese lo voy a tener que evaluar de acuerdo a lo que sepa que va a costar. Pero también va a subir el pasivo porque ese dinero lo voy a estar debiendo. En cuenta corriente con el proveedor, pero lo voy a estar debiendo. ¿Sí? ¿Se entiende? Sube el activo y sube el pasivo. ¿Por cuánto? Por la misma cuantía. ¿Está bien? ¿Ya hablaron en algún momento de cuentas? ¿De las cuentas para la registración patrimonial? ¿De la cuenta rodados? ¿De la cuenta proveedores? No, todavía no. No, todavía no. Bueno, No. ya se van a agarrar la cabeza, no se hagan problemas. Pero, en principio, como para que vayan sabiendo, y para que vayan pensando, lo sabemos que saben bien que es un activo, ¿no? En principio es así. Sí. ¿Saben qué es el activo? Sí. Seguro, ¿no? Sí. Sí. Bien. Sabemos lo que es el pasivo. Sí. Sí. Bueno. Entonces sabemos que los pasivos son las deudas, ¿sí? Y los activos son las cosas que yo tengo a favor, ¿no? Entonces, esos bienes o derechos que tengo a favor, en este caso un rodado, vehículo, es un activo que sube porque entró una cosa y el pasivo es la plata que yo debo, ahora debo más plata porque estoy debiendo el auto entero. ¿Se entiende el ejemplo? Vamos a ponerle que sí, ¿no? Ponele. Después vamos a hablar de una cancelación de una deuda documentada con cheque en nuestra cuenta corriente bancaria. ¿Qué estamos hablando de esta situación? Yo tengo una deuda, que es un documento a pagar, ¿sí? Pues está documentada, y la termino pagando con un cheque que tengo, un cheque emitido a través de la cuenta corriente bancaria que yo tengo. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Voy a tener un activo que baja, que va a ser el saldo de mi cuenta corriente bancaria, ¿sí? Supongamos que la deuda era de 3.500 pesos, yo le voy a librar un cheque, le voy a expedir un cheque a la persona que le debía por 3.500 pesos, la persona lo va a cobrar y me va a bajar el saldo de mi activo, de mi cuenta corriente en pesos, 3.500, y al pagar ese pasivo, que es la deuda documentada, también va a bajar, ¿no? Por ese mismo importe. Vemos cómo se sigue manteniendo lo que siempre hablamos de la igualdad patrimonial básica, ¿no? ¿Va bien? Sí, perfecto. Sí. Genial. Perfecto, profe. Y ahí la empezamos a complejizar un poco. Distribución de dividendos en acciones a los socios.
¿De qué estamos hablando de esto? Ya sabemos quiénes son los socios, ¿no? Ya hablaron del ente, hablaron del patrimonio, ya hablaron del capital, ya hablaron cómo está conformado el capital, ya hablaron de las acciones, y ya hablaron de quiénes son los dueños de las acciones, que son los socios de la organización. Hasta ahí estamos todos de acuerdo. Sí. Muy bien. Entonces, lo que está ocurriendo acá, que los socios que iban a cobrar algún dinero por esa inversión que tienen en la organización, le van a distribuir, se los van a distribuir en acciones, es decir, van a darle acciones, se va a reinvertir el capital, ¿no? En vez de darme plata, me van a decir, bueno, esto es 2 acciones más de la empresa. Entonces vamos a ver que en la misma cuantía va a subir el patrimonio en lo que tiene que ver acciones y va a bajar el patrimonio en lo que tiene que ver en dividendos a distribuir. Profe, disculpe, ¿lo puede repetir otra vez porque se cortó? Ok, muy bien. Lo último. Estamos hablando de una distribución de dividendos en acciones de los socios. ¿Qué vamos a hacer? Le vamos a dar aquel dinero que nosotros le habíamos prometido a nuestros accionistas, ¿sí? Pero en vez de darle dinero en efectivo, le vamos a dar nuevas acciones. Entonces se va a incrementar mi capital. Por eso vamos a tener que el patrimonio neto por un lado va a subir y por otro lado va a bajar. Lo que sea dividendos a distribuir va a bajar porque voy a terminar sacándome ese dinero, esa deuda de encima. Y por otro lado voy a tener las acciones que voy a distribuir, ¿no? Cuando hablamos de las permutativas o cualitativas, vamos a decir que los activos son los casos en que los activos y los pasivos suben y bajan por el mismo valor. Es decir, todas las opciones son el activo y el pasivo suben por el mismo valor. Sube el activo y el pasivo por el mismo valor. Bajan los activos y pasivos por el mismo valor. Pasivos suben y bajan por el mismo valor. Y baja y sube el patrimonio por el mismo valor. Es decir, ¿qué termina pasando? Dentro del mismo... Perdón. Dentro del mismo activo, pasivo, patrimonio neto, vamos a ver que las cosas suben o bajan, pero siempre manteniendo este balance, esta igualdad patrimonial en los mismos valores, cosa que no se afecte, ¿sí? No voy a tener una ganancia o una pérdida metido acá. ¿Está bien? ¿A quién se le ocurre un ejemplo en que un activo sube y baja por el mismo valor? Una operación que pueda ocurrir en una organización. Y el depósito bancario. El depósito bancario que vemos hace un rato, por ejemplo, una compra de mercaderías con cheque de cuenta corriente bancaria, ¿no? ¿Qué va a pasar acá? Me sube el activo porque entran mercaderías, por un lado, y por otro lado me va a bajar la cuenta corriente bancaria por el importe que dice el cheque. Suben activos y pasivos por el mismo valor, la mercadería la compro a 60 días. Entonces, ¿qué pasa a los 60? Tengo un pasivo que es a 60 días, no lo saldo en el momento, entonces tener un pasivo por lo mismo, ¿no? Estoy cursando. ¿Qué tiene papá acá en el auto? Bueno, en el caso de que suben, que disminuyen activos y pasivos por el mismo valor, por ejemplo, yo tenía una deuda bancaria, ¿sí? Y lo pago con un cheque de nuestra cuenta corriente. Baja mi activo porque baja el saldo de mi cuenta corriente y baja el pasivo porque lo estoy cancelando, ¿no? Una deuda contingente se transforma en cierta por sentencia judicial firme. Ya sabemos que es una deuda contingente. ¿Hablaron de contingencias? ¿No era cuando era incierto? A ver, por ahí viene. Algo incierto, ¿qué pasa? No sabés si lo vas a tener que pagar o no. Ok. Se tenían que dar 3 cosas para que una contingencia se transforme en una ¿qué? En una previsión, ¿no?
Y justamente le llamamos que es contingente porque está ¿qué? Está sujeta de que ocurra o no algo, ¿no? Entonces, esta deuda contingente, que podría ser un juicio laboral, se termina convirtiendo en una deuda que tengo que pagar, una deuda cierta, porque el juzgado interviniente, ¿qué hizo? Tiene una sentencia judicial firme y yo tengo que pagar ese juicio laboral. Entonces, la deuda contingente deja de ser contingente, una previsión, para ser una documentada, ¿no? Por eso sube y baja el pasivo por el mismo valor. Es una deuda, pasa de una cosa a otra. Y por último, baja y sube el patrimonio por el mismo valor. Se constituye una reserva legal establecida por la Asamblea de Acciones. ¿Ya estuvieron hablando de qué son las reservas? Cuando hablaron del patrimonio. Sí, Ok, ¿se acuerdan que estaba la reserva legal? Que había 3 tipos de reserva. La reserva legal, la reserva estatutaria y la reserva facultativa o voluntaria, ¿no? Sabíamos que la reserva legal es aquella que, de acuerdo a lo que establece la ley de sociedades comerciales, es el 5% que se saca de las ganancias netas de la organización y se establece en una cuenta hasta que la sumatoria llegue a conformar el 20% del capital. No quiere decir que cuando llegue al 22 ya lo tengo que dejar de hacer. Deja de ser obligatorio seguir juntándolo, pero si yo quiero seguir acumulando, puedo hacerlo. Entonces lo que pasa acá es que la Asamblea de Accionistas dice, sí, dale, vamos a constituir la reserva legal, de las ganancias se saca ese porcentaje y de las ganancias que vendrían siendo, ¿dónde estaban esas ganancias? ¿Cómo se llama en ese momento en el patrimonio hasta que se le asigna ahí? ¿Es un resultado de qué tipo? ¿Resultado no asignado? ¿No escucho? ¿Resultado no asignado? Es un resultado no asignado que ahora tiene sí una asignación. ¿Sí? Muy bien. Miren, estamos en 38 minutos 10. Nos queda poco más de 1 minuto. Salimos y volvemos a entrar, ¿les parece? Para que no se nos corte la mitad de la explicación. Dale. dale, profe. Dale, perfecto. Muy bien. Bajan activos y pasivos por distintos valores. Suben y bajan activos sin afectar a otros pasivos o activos. En el primer caso, podríamos hablar de la venta de un terreno por un valor superior a su valor de adquisición. ¿Qué podemos decir al respecto? Hace 10 años yo compré un terreno como inversión en mi organización y hoy se me ocurre venderlo y en realidad lo que pasa es que compré por 100.000 pesos, lo voy a vender y dice, yo te lo compro a 120. Lo termino vendiendo a 120, entonces tengo una ganancia derivada, ¿no? Entonces yo voy a tener que dar, por un lado, de baja el terreno por 100.000 pesos y por otro lado voy a tener que justificar esos 120.000 pesos que me están entrando como contrapartida por la venta de la que estábamos hablando. Vemos, va a haber una cuenta que va a poder tener en consideración una operación tal como que compro una maquinaria de crédito y existen gastos administrativos inherentes a la financiación. ¿Qué quiero decir con esto? La máquina está evaluada en 300.000 pesos, pero si lo sacás a crédito tenés un interés del 10% mensual. Entonces, ese 10% mensual que se va a ir devengando con el paso del tiempo, ¿qué es? Amortización. ¿No escuchó? ¿Puedo repetir la pregunta? Sí, cómo no. Esa diferencia entre el precio de contado de la maquinaria y los gastos que vienen derivados de la financiación, ese interés que me van a cobrar mensual por lo que compré. ¿Qué viene siendo eso? ¿Un resultado negativo? Un resultado negativo, precisamente. ¿Sí? Y lo voy a tener que reflejar. Después veremos si es una pérdida, si son intereses perdidos, intereses cedidos, lo que fuera. Pero en principio es un resultado negativo. Cuando hablo de activos y pasivos por distinto valor, ¿sí? Una disminución, supongamos que
yo tengo una deuda comercial, me hago que vence dentro de 60 días, yo me presento en el día de la fecha, digo, bueno, mira, escúchame, si hoy te pago los 658.315 pesos que me vencen en 2 días, te lo pago hoy, ahora ya. Todavía no devengaron los intereses. ¿Cuánto me cobras? Y mira, en vez de 60.000 te cobro 48.000. Listo. Y me expide un documento por esa diferencia, por ese dinero, esa diferencia, ¿qué va a hacer en este caso? Así como la otra fue un resultado negativo, en este caso, Una positiva. Resultado positivo. una positiva va a ser para mí, ¿no? Entonces voy a tener que reflejarlo eso también. Esos 12.000 pesos que estoy pagando de menos. Y después, cuando suben y bajan activos sin afectar a otros terceros, por ejemplo, se recibe y paga con cheque de la cuenta corriente bancaria la factura de teléfono del mes anterior, ¿no? ¿Se entiende? Se recibe y paga con un cheque en la cuenta corriente bancaria la factura de teléfono del mes anterior. ¿En qué otras oportunidades? Una pregunta. Señor. Yo no entendí el último ejemplo que diste, porque no te estaría bajando cuenta corriente y que sería un activo y no te estaría bajando el pasivo por igual, que sería la factura de teléfono. Suban y bajan activos sin afectar a otros activos o pasivos. Sí, tenés razón. Tenés razón, porque la factura del mes anterior en realidad no es un activo, es un pasivo. ¿Cuál le parece que podría ser un ejemplo de esto? Mercaderías no. Si paga mercaderías, A ver, vendémelo mejor, contame, ¿cómo sería? o sea, recibe un cheque y paga las mercaderías por ese mismo cheque. Yo tengo unas mercaderías y las pago con un cheque. Sí, o sea, Sí. compra mercaderías con el cheque, a eso me refiero. Sí, está bien, perfecto. Es un ejemplo que vale. Otros casos pueden ser sube y bajan pasivos sin afectar a otros activos y pasivos. Sube el patrimonio neto con disminución de pasivos. Se recibe la deuda de energía eléctrica del mes anterior. ¿Por qué estoy hablando acá? La deuda de energía eléctrica del mes anterior. Porque yo ya tenía una previsión, se supone. Acuérdense que acuérdense, desde el momento que yo recibo las cosas, ¿sí? Tiene que ver con un vencimiento y el paso del tiempo. Sube el patrimonio neto con disminución de pasivos, por ejemplo, la capitalización de una deuda. ¿Escucharon hablar de lo que es la capitalización de una deuda? Supongamos que en mi empresa me deben 350.000 pesos, ¿no? En una empresa me deben 350.000 pesos y la verdad que no tienen cómo pagarme. Entonces, ¿qué terminan haciendo? Me hacen una propuesta que me dicen, mira, yo no te puedo pagar los 350.000 pesos. Lo que puedo hacer es que hacerte socio. Es como si vos hubieras puesto esos 350.000 pesos y yo te voy a dar acciones por ese valor. Entonces hay una capitalización de la innovación. ¿Sí? Ese crédito, ¿sí? Se convierte en acciones. Entonces ese acreedor que tenía termina siendo un socio. ¿Se entiende? Sí. Ok. Ahora. Perdón, yo no entendí. ¿Si lo puedes repetir? Sí, cómo no. A ver, yo tengo una empresa y te debo a vos plata por unas mercaderías que me vendiste. ¿Sí? Y no tengo forma de devolverte la plata. Entonces te digo, escúchame, mirá, ¿qué te parece si en vez de darte la plata y dejás de ser un acreedor mío y te convertís en un socio? Te doy títulos nominativos, ¿sí? Como que esa mercadería forma parte de mi capital. Entonces te doy acciones.
Dejas de ser acreedor por 350.000 pesos y tenés 350.000 pesos en acciones de la empresa. Y somos socios. Es eso. ¿Se entiende o no se entiende? Sí, ahora lo entendí. Gracias. Ok, buenísimo. Hablo de una disminución de patrimonio neto con incremento de pasivos. ¿Sí? Me baja el patrimonio neto porque voy a distribuir dividendos en efectivos. ¿Sí? Entonces, al momento de reconocer eso, es un pasivo, hasta el momento en que yo efectivamente entrego el dinero. ¿No? ¿Queda claro? Acá van unas consideraciones importantes. ¿Puedes repetir, profe, por favor, lo último? Sí. Ahora que vuelvo. A ver. Una reducción del patrimonio con incremento de pasivos. Un ejemplo de esto es una distribución de dividendos en efectivos aprobados por la Asamblea de Accionistas. ¿Qué va a pasar? Yo había asumido pagarle a mis accionistas algunos dividendos. ¿Se acuerda que antes hablamos en acciones? Bueno, ahora en efectivo. Entonces, ¿qué va a pasar? Esos resultados no asignados, que forman parte del patrimonio neto, ¿sí? Van a ser, cuando se los entregue, va a haber una reducción del patrimonio neto, ¿sí? Y va a subir el pasivo hasta que efectivamente se efectúe el pago de eso, la entrega del dinero. ¿Ahora sí? Ahora sí, gracias. Buenísimo. A ver, algunas cositas importantes, porque el principio de vengado ya lo vieron, ¿no? ¿Hablaron del principio de vengado y el principio de percibido? Me parece que no. No. ¿No? ¿Empezaron a hablar de presupuestos? ¿Económico y financiero? No, tampoco. No recuerdes, no. No, profe. Bueno, entonces no se los voy a decir. Porque les voy a hacer un matete terrible. A ver, algo importante. ¿Cuándo tengo que reconocer un resultado de los ingresos ante la entrega del bien o la prestación del servicio y la conformidad del cliente? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuándo tengo que reconocer un resultado? Es decir, ¿cuándo tengo que reconocer cuando alguien me da plata? En el momento de la entrega del bien que está perfeccionada la transacción, ¿no? Pero hablaron de cuando, esto lo vieron en derecho seguramente, cuando se perfecciona una transacción comercial, que es en el momento de la entrega de la cosa, ¿sí? Y que el receptor firma la conformidad de que ese bien le fue entregado o que ese servicio le fue prestado. ¿Estamos de acuerdo con eso? Muy bien. Los costos, ¿cuándo los voy a reconocer? En el momento o en el periodo en que se reconoce el ingreso. Las pérdidas, en el momento que me entero de la pérdida. ¿Sí? Yo me entero que tuve una pérdida por algún concepto, en ese momento lo reconozco. Los gastos, si se relacionan con el paso del tiempo, en oportunidad de haber transcurrido una determinada cantidad de tiempo, de mes o periodo, cuando no se relaciona con el paso del tiempo, cuando se produzca la contratación o compra, su erogación, lo que sea anterior. Y las ganancias, cuando transcurra el tiempo, cierre el periodo de vencimiento, lo que ocurra primero. Por ejemplo, estamos hablando de las ganancias cuando yo le estoy cobrando un interés a alguien por algo, ¿no? Yo te presté 100.000 pesos mensualmente, me tenés que pagar 50 pesos de interés. ¿Cuándo voy a reconocer esas ganancias? Cuando haya transcurrido el tiempo, ¿no? Que esas ganancias ya hayan sido devengadas, ya haya pasado el tiempo que tenía que pasar. El valor de costos se diferencia del precio de compra, en que incluye los gastos con los que fue necesario incurrir para que el bien llegase al ente y se ponga en funcionamiento. Esto es algo importante que tienen que saber. Si yo compro una maquinaria y para que la maquinaria esté funcionando correctamente en un determinado lugar y produzca lo que tiene que producir
tengo que hacer una mejora en la instalación, tengo que llamar a un tipo para que venga y la afine, para que me cambie un electricista, para que en vez de ser bifásica sea trifásica. Todos esos gastos que yo voy a incurrir para que esa maquinaria esté en funcionamiento, se los voy a cargar al costo. ¿Sí? Ese es el valor de costo. Y el precio de compra es el precio que yo pagué por la maquinaria al tipo que me la vendió. ¿Se entiende? Sí. Sí, perfecto. Muy bien. Vamos a saber qué costo es el sacrificio económico necesario para incorporar los bienes al patrimonio del ente. ¿Sí? Sacrificio económico necesario para incorporar los bienes al patrimonio del ente. Por eso hablábamos recién de valor de costo, ¿no? Son todas las cosas que yo tuve que absorber monetariamente para que la cosa la tenga ahí. Y acá tengo algunos ejercicios. Pero vamos a hacer una cosa. Son las 17:52. 18:10 nos volvemos a encontrar en este chat y vamos a hacer un Zoom vamos a seguir haciendo, en este chat no, en este Zoom, vamos a estar 20 minutos que vamos a hacer unos ejercicios, ¿sí? Que son cosas como esta. ¿Les parece? Atrás, el slide anterior, un segundito. ¿Este? Sí. Sí, cómo no. Gracias. Igual no se hagan problema porque este Power yo se los paso. Que alguien de todos me escriba. Creo que incluso está la señorita Beltramé por acá, que creo que alguna materia cursó conmigo. No sé si costos anteriormente o Hola. otra materia. Teoría. Había cursado. ¿Teoría? Ok, igual esta la tenés entonces, Cande. Sí, la debo tener. Ok, mandame un WhatsApp y te paso la presentación esta. Puede ser que tenga alguna diferencia. Dale. Así se lo pasas al grupo que tenés con los chicos. Dale. Bien. 6:10 largamos, chicos, ¿les parece? Sí, genial. Ok. Ok, profe. Me voy a fumar un cigarrillo y vengo. Hacemos un pequeño recreito. Dale, profe. Adiós.